El Perú ha tenido muchos gobernantes entre 1930 y 1990. Estos fueron democráticos y militares. A continuación presentaré las características de cada uno de ellos. 1930, año en el cual culmina el oncenio de Leguía, ¿ya? En 1930 y 1968 se da la crisis del gobierno oligárquico. Este gobierno se caracterizó porque un grupo reducido de la capital, un grupo reducido, gente de élite, gente muy adinerada, ocupaba cargos en el gobierno. Por eso se le dice que era un estado semicolonial. Estaba sujeto al capital extranjero. Y gobernaban solamente para sus propios intereses, no para el interés nacional. También imposibilitaron la participación de partidos populares. Entre 1931 y 1939 se da el tercer militarismo, caracterizado por la alianza entre la oligarquía y los militares. Es decir, entre 1931 y 1933 estaba en el gobierno o era el presidente el comandante Luis Sánchez Cerro. Luego, entre 1933 y 1939, estaba en el gobierno el general Óscar R. Benavides. Las características de estos gobiernos fueron intervencionistas y favorecían a la oligarquía. Luego, entre 1939 y 1948, la denominada democracia cuestionada, estaba en el gobierno Manuel Prado Ugarteche, entre 1939 y 1945. Era una democracia autoritaria e intervencionista, pro-industrializadora. Mantuvo una alianza con la oligarquía y los militares. Después estuvo en el gobierno José Luis Bustamante Rivero entre 1945 y 1948. Era una democracia reformista, un Estado intervencionista, y tuvo una gran oposición del APRA en el Congreso, el cual imposibilitó de que culmine su gobierno. Entre 1948 y 1956 se da el ochenio de Odría, gobierno del general Manuel A. Odría. Asume el gobierno a través de un golpe de Estado. La política de este gobierno militar fue que era proexportadora, culmina la alianza o termina la alianza con la oligarquía y también adoptan medidas populistas como el voto femenino. Después, entre 1956 y 1968 se dio el reformismo civil. Manuel Prado Ugarteche, el segundo gobierno dado entre los años 1956 y 1962, a su gobierno se le llamó la convivencia, porque mantuvo alianzas con partidos políticos como el APRA. Terminan los enfrentamientos con la oligarquía y los militares. Aparecen movimientos guerrilleros de izquierda. En su gobierno se da el boom de la harina de pescado. Aparecen agrupaciones como Acción Popular, Democracia Cristiana y Movimiento Social Progresista. Luego, entre 1962 y 1963, se da el gobierno del general Ricardo Pérez Godoy. Un gobierno militar, un gobierno de transición. Entre 1963 y 1968 asume el gobierno el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Este gobierno era democrático y reformista. Lamentablemente no logró hacer reformas debido a que había gran oposición en el Congreso. Surge el problema con la International Petroleum Company. Luego, en 1968 y 1980, se da el gobierno de las Fuerzas Armadas. El general Juan Velasco Alvarado entra al poder con un golpe de Estado el 3 de octubre de 1968. Después, entre 1975 y 1980, se da el gobierno de Francisco Morales Bermúdez.
También inició con golpe de Estado contra Juan Velasco Alvarado. Se agudizó la crisis económica. En este gobierno se convocó una asamblea constituyente en 1978 que redactó una nueva constitución, la misma que reemplazaba a la de 1933. La nueva constitución de 1978 representó un cambio significativo en el sistema político peruano. El gobierno de Morales Bermúdez fue fundamental para la transición a la democracia en el Perú, permitiendo las elecciones en 1980. Entre 1980 y 1990 se da la transición democrática. ¿Qué quiere decir? En 1980 se dieron las elecciones, en el cual resultó ganador el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Su segundo gobierno se dio entre 1980 y 1985 y se caracterizó porque regresó la democracia, se caracterizó también porque el día de las elecciones generales se tuvo un atentado terrorista, se impulsaron proyectos como Gallito Ciego y otros, se incrementó la crisis económica, hubo protestas y huelgas, violación a los derechos humanos, acción subversiva de Sendero Luminoso y el MRTA, conflicto con el Ecuador. Devolvió los medios de comunicación a sus antiguos dueños y restableció las libertades democráticas. También se dio el fenómeno del Niño, que traía sequías e inundaciones en las provincias del Perú. Crisis económico mundial, esta generó el aumento de la deuda externa. Después, entre 1985 y 1990, se dio el primer gobierno de Alan García Pérez. Este fue el primer candidato del APRA que llega al gobierno. Este se caracterizó por que se dio una hiperinflación, tanto que los productos de primera necesidad no podían ser comprados por la población, por la mayoría. También en este gobierno se creó el dólar MUC. Pasamos a las conclusiones. Entre 1930 y 1990, el gobierno peruano tuvo muchos presidentes, entre civiles y militares. En 1980 se dieron las bases para el inicio del gobierno democrático, con la creación de la Constitución de 1979. Se dio la reforma agraria en 1969, que fue un proceso político que buscaba redistribuir la propiedad para aliviar la desigualdad junto con la mejora de la productividad agrícola. Esta medida fue fallida porque no mejoró la economía del campesino, la empeoró. En 1980 la deuda externa era tan elevada que fue impagable y la medida adoptada por el gobierno fue no pagarla, con la cual se incrementó la inflación. En 1980 iniciaron los ataques de Sendero Luminoso. El primer gobierno de Alan García tuvo hiperinflación, provocó que los productos básicos de alimentación no estén al alcance de la población mayoritaria. Eso sería todo. Gracias.